Hola, buenas tardes. Pues tenemos aquí a Rebeca. Buenas tardes, Rebeca. Vamos a empezar. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Pues ando un poquito mal de la garganta, muchachos. Bueno, perdón, Rebeca. Y bueno, esto porque se está grabando la sesión que voy a compartir. Tengo faringitis, jóvenes, entonces por esa razón no pude asistir a la universidad. El jefe de departamento, doctor Jesús Ramos, está avisado. También también para ustedes. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar la sesión. Les digo, de todos modos se está grabando y por alguna razón los que no pudieron asistir, pues la podrán revisar. Y tengo una junta a las 2, muchachos, entonces vamos a empezar prácticamente con el tema de composición de funciones, perdón, y ya les compartiré la presentación y la grabación. Muy bien. Cuando nosotros tenemos operaciones, nosotros anteriormente ya habíamos, perdón, ya habíamos comentado en la clase anterior lo que eran los máximos y los mínimos, pero hay otras operaciones que nosotros necesitamos conocer. Toda esta, prácticamente la semana 8 y la 9 se llaman operaciones elementales. No porque sean sencillas y las estemos siendo despectivos, sino porque vamos a ver en la semana 10 y 11 las funciones trascendentales, que en este caso, para diferenciarlas, que no son algebraicas, y por eso el nombre. Bueno, entonces, nosotros anteriormente habíamos hecho, cuando empezamos a estudiar el álgebra, habíamos sustituido el valor de una constante dentro de una función y habíamos obtenido un resultado. Ahora, lo que nosotros vamos a obtener en esta sección es que la composición de funciones se refiere a que nosotros vamos a sustituir, tenemos dos funciones. Una función por lo general en la nomenclatura viene como f de x y g de x. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir una función, eh, por ejemplo, una función, si tenemos f de x y g de x, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente, vamos a encontrar el dominio y el contradominio de cada una de ellas. ¿Cuál es la razón? Es decir, como vamos a sustituir una función g de x en otra va a ser f de x y vamos a tener una tercera función, entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y encontrar en dónde la nueva función va a ser válida. ¿Eso de qué va a depender? Pues va a depender de dónde las funciones que tenemos como f de x y g de x son válidas. Por ejemplo, en este ejercicio que nos marca Aira, precisamente así empieza la discusión de Aira, lo que nosotros tenemos pues es una función cuadrática, en este caso, y luego tenemos una función que pues es una fracción, pero vamos a examinarlas antes de hacer las operaciones que nos marca. Por ejemplo, nos dice, calcule la suma, la diferencia, el producto y el cociente de cada una de estas funciones, pero antes de eso tenemos que encontrar los dominios. Por ejemplo, ¿qué es el dominio? Pues va a ser el dominio en donde la función existe. Por ejemplo, para la función cuadrática, pues no tenemos ningún problema, porque, porque son todos los reales. No importa si son negativos 0 o positivos, la función existe. Aquí todos estamos de acuerdo. Su contradominio van a ser todos los valores que le pertenecen a la función y. Generalmente esto lo podemos escribir como y igual a x cuadrada, o bien f de x igual a x cuadrada. Entonces, el contradominio, pues aquí en este caso no tiene problema. Pero vean, en este caso, cuando tenemos este cociente, nosotros vemos que si examinamos el denominador,
entonces X tiene que ser diferente de 1. ¿Por qué razón? Porque aquí no está definido, es decir, se comporta en forma asintótica. Entonces aquí, al hacer la composición, perdón, al hacer las operaciones que nos marca Aira, que es el autor del libro, tendríamos mucho cuidado cuando nosotros formemos las funciones. Entonces decimos, el dominio van a ser todos los reales, excepto quién, excepto el uno. Esta función muy seguramente debe ser una hipérbola. Es más, vamos a darnos ahorita un tiempo para verificarla, pero generalmente estos son de tipo hiperbólicos y son asintóticos respecto al eje de las ordenadas. Ok, ahora vamos a examinar este otro caso, jóvenes. Este es muy similar. Nosotros sabemos que cuando tenemos un cociente de este estilo, un radical, lo que tenemos es que este va a ser válido. Acuérdense que como es una raíz cuadrada, este es válido siempre y cuando sea positivo. ¿Por qué razón? Si nosotros decimos que el dominio para la para radical son todos los reales pero positivos, entonces si X fuera mayor que 1, prácticamente esto sería complejo. Perdón, a ver, si X es igual a, si X, pero a ver, dice aquí X igual a 1, entonces nosotros decimos que X debe ser igual, eh, debe ser positivo. ¿Por qué razón? Porque no, porque para nuestro campo de los reales, los números complejos no los vamos a ocupar en la administración. Digo, esos existen, pero a nosotros no nos corresponde. Entonces, aquí están prohibidos los números negativos, entonces el dominio tiene que ser desde 1. ¿Por qué en 1? Porque 1 menos 1 me da 0. Pero si yo prácticamente va a ser desde 1 hacia infinito para que yo tenga siempre un número positivo y la raíz exista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, aunque realmente tiene dos números, aunque realmente tendría dos raíces, pero nosotros solamente estamos viendo los reales, pero positivos. Ahora, ¿qué pasaría con esta función g de x? La función g de x, si nosotros hacemos que x más 2 sea 0, entonces x debe ser diferente a menos 2. ¿Por qué razón? Porque se va a formar, pues porque se va a hacer indefinida y va a tener un comportamiento al igual que esta primera función en forma asintótica. Entonces, tenemos que tener la precaución, jóvenes, de revisar los dominios y contradominios. Entonces, lo que vamos a hacer es muy, muy sencillo. El malware que nosotros tenemos por ahí, o no sé si lo haga la otra aplicación que es Photomat, pero hay que tener mucho cuidado para que no dé los reales. Nosotros ya lo platicamos cómo deben ser definidos. Ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a comprobar. Yo ya tengo Madway abierto, entonces vamos a compartirlo rápidamente para hacer los otros ejercicios. Un segundo. A ver, ¿dónde está el navegador? Por ejemplo, si nosotros escribimos prácticamente la raíz, a ver, no, esta no es la raíz. Si escribimos nosotros x al cuadrado, no tenemos ningún problema. ¿Cómo lo hacemos? En Madway introducimos nuestra función. Esto, el Madway lo obvia, que esto es una función que depende de y. Y lo que vamos a hacer con esta flechita para comprobarlo es buscar quién es el dominio. Entonces aquí le damos a la flechita, encontramos el dominio. Y como nosotros habíamos visto, prácticamente el dominio van a ser todos los reales. ¿Cómo lo sabemos? Porque no importa si yo le doy un número negativo, si le doy un número positivo, generalmente va a existir. Entonces, el intervalo es de menos infinito hacia infinito. ¿Y cómo lo podemos escribir esto? Pues decimos que x es tal que x pertenece a todos los reales.
Entonces, para ese tipo de funciones, pues no hay ningún problema. Déjenme ver si viene el contradominio. Sí, aquí está, es el mismo. Ahora, vean, ¿qué pasa para que la función exista? Esto nosotros ya lo sabemos, pero el rango, es decir, ¿en dónde se va a proyectar? Se va a proyectar sobre el eje Y. Entonces, si nosotros estamos tratando de los reales positivos, decimos que esto va a estar definido solamente para 0 hacia infinito. De tal suerte que esta parábola solamente como está en el origen, vean la forma que tiene, está en el origen. Entonces solamente va a estar definida desde 0 hacia infinito. Entonces la podemos nosotros graficar para ver que efectivamente es cierto lo que nos dice Marwin. Aquí, por ejemplo, nos dan los valores, estos valores por el momento no nos van a interesar, pero vean que efectivamente va a estar definida desde 0 hacia infinito. Ahora, ¿esto es una función? No, no es una función. ¿Por qué razón? Porque la definición de una función nos dice lo siguiente: si yo tengo un número, este número me va, si este número, si yo lo evalúo, la función me va a regresar solamente un valor. Como pueden ver, la parábola tiene dos valores, entonces no es una función. Para que fuera una función tendríamos que delimitar solamente la región derecha, pero bueno, eso ya lo vamos a ver después, porque así como tal no sería una función estrictamente hablando. Ahora vamos a ver qué pasa con el otro enunciado. Por ejemplo, donde tenemos un cociente. Entonces en el cociente lo hacemos. Este programa es muy sencillo eh, y nos permite escribir las cosas como si estuviéramos haciéndola en papel. Entonces, si escribimos el cociente, buscamos en el teclado, es como una calculadora de las científicas, y escribimos, ¿sale? Entonces, vean, nosotros ya hemos discutido cómo tenía que haber quedado la función. Es decir, para uno, esto prácticamente no va a tocar a uno, se hace asintótico y se determina. Entonces vamos a preguntarle a Marway cuál es el dominio y el contradominio, y eso lo hacemos de una forma muy fácil. Vean, esto ya lo habíamos nosotros hecho. Me dice, el dominio va a ser la unión de menos infinito a 1. Vean que 1 prácticamente no lo toca, a pesar que está ahí, pero no lo toca. Y luego lo vuelve a unir con 1 hacia infinito, es decir, va a ser todos los números que ustedes gusten y manden, menos el 1. ¿Por qué el 1? Porque en el 1, imagínense que vamos caminando por la calle y de repente hay una coladera. Entonces por esa coladera nosotros no podemos pasar porque nos caemos. Así justamente es lo que nos está diciendo el dominio. Y vean que aquí otra vez nos lo vuelve a remarcar. Nos dice, X es tal que X debe ser diferente de menos 1. O sea, dame cualquier número menos ese. Y bueno, entonces uno pregunta, ¿cómo es el dominio? ¿Cómo es el rango? Pues me dice, pues el rango va desde menos 1 a infinito. Es decir, puedo tomar 0. No hay problema, tomo el 0. Y lo uno de tal suerte que 0 sea el millón. Pero si yo tengo 0, tampoco puedo pasar por ahí. Es decir, por 0 no va a pasar. Entonces, con esta razón, tengo el dominio y el contradominio. Esto se entiende mejor, muchachos, cuando lo vemos en forma gráfica. Vean, vamos a graficar a la curva y vean que efectivamente para 1, vean que en 1, en la parte izquierda, no lo toca, tampoco lo va a tocar en la parte derecha. Es más, otra de las cosas que tiene prohibido es pasar por 1 y pasar por 0. Entonces, todo lo que tenemos sobre el eje de las X se llama dominio, y todo lo que se va a reflejar sobre las ejes de las ordenadas se llama contradominio. Entonces, vean, si hacemos un poquito más cerrado la gráfica, esto viene en forma infinita, es decir, la gráfica nunca va a terminar, pero vean el comportamiento que tiene. Este comportamiento que observamos se llama comportamiento asintótico, es decir, se va a hacer tan grande como ustedes, como nosotros queramos, pero nunca va a pasar de este lado. Y vean que esto se va a ir hacia infinito. Entonces, pues se le llama que es asintótico
respecto al eje de las ordenadas. Y bueno, ya nada más nos faltaría examinar el último, que es los radicales. Entonces, por ejemplo, radical, aquí lo vamos a escribir, acuérdense, con paréntesis. Entonces tenemos x menos 1, x menos 1. Ahí está, muy bien. Ahí tenemos x menos 1. Y lo que tendríamos aquí, nuevamente, vamos a preguntarle a Marvel cuál sería el dominio y el contradominio. Nosotros decimos que tienen que ser todos los positivos. Eso ya lo conocemos de entrada. Muy bien, entonces tenemos todo esto. Y efectivamente nos está diciendo que tiene que ser mayor a 1. ¿Por qué razón? Porque si es menor que 1, entonces se vuelve negativo, ¿ya vieron? Es lo que les decía, que no pueden ser negativos, porque el raíz negativo en los reales no existe, sería un número complejo. Y ahora, este tipo de funciones se comporta de, prácticamente esta sí es una función, porque sí nos da solamente un valor. ¿Cuál sería el valor? Que sería x a 1. A ver, aquí tenemos el chat, no sé qué nos dicen. Ah, muy bien. Están en la sala multitecnológica. Y este mensajito que nos lo manda. Aquí estamos viendo a. Qué bueno, muchachos, qué bueno. Y bueno, yo les había comentado que no podía asistir a la universidad porque tengo faringitis. No es COVID, muchachos. Yo luego dije, no, yo estaba pensando lo propio, afortunadamente no. Ah, ok, muy bien, Raúl y Alina. Pues ahora sí, muchachos. Muchas gracias por permanecer ahí en la universidad. Bueno, ok. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Esta gráfica, ahora sí que vamos a ver su representación. Mm, vean, esta realmente sí es una función. Sí es una función. ¿Y cómo sabemos que es una función? Porque solamente nos está dando un solo valor. Prácticamente esta es válida para 1 hacia infinito. Entonces, este va a ser el comportamiento que va a tener. No puede tener comportamiento en cero. ¿Por qué razón? Porque si le damos cero, tendríamos un número negativo. Entonces, yo espero que esta herramienta mucho les ayude para estos primeros programitas que serían para nosotros que podamos comprender qué es lo que es exactamente esta sección del dominio y el rango. No sé si tengan alguna pregunta, muchos no sé si no pueden ocupar, si no ocupan su micrófono, escriban para ir viendo esto, si vamos bien, vamos mal, cómo se encuentran, muchachos. Aquí lo estoy viendo desde la camarita. Están ahí en el departamento. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Todo bien? Ah, perfecto, vamos a ver, aquí tenemos en el chat. Perfecto, muy bien, muchachos. Entonces vámonos a la otra sesión. Vamos por acá. Entonces vamos a ver esto, lo vamos a minimizar para poder ver el otro subtema. Bueno. Tenemos aquí. Ok, entonces vámonos, regresemos a la presentación. A la presentación de por acá. Ok, bueno, una vez que volvemos a esta presentación, ya el dominio y el contradominio ya quedó, creo que quedó muy claro. Ahora lo único que tendremos que hacer aquí, pues serían las operaciones. Entonces esto ¿por qué es importante? Porque es importante para hacer la composición. Entonces lo único que tenemos que hacer es, pues si nos dice que la suma, tenemos dos funciones, entonces decimos que f de x es x cuadrada más 1 sobre x menos 1. Si él la resta, obviamente si tenemos esta función,
vamos a llamar una nueva función. Si esto es fg, entonces esta nueva función pues va a ser h de x. Luego, esta misma función va a ser h de x, pero ahora lo que vamos a tener ahí es x a la menos 1. ¿Y qué más nos pide el producto? Pues el producto va a ser h de x, va a ser negativo, va a ser x cuadrada entre x menos 1. Y el cociente, tenemos los dos cocientes, entonces ahora sí, la función es, prácticamente nos quedaría, no nos queda igual, nos quedaría como x cuadrada por x menos 1. Esta sería la última y de una forma muy similar formamos las siguientes funciones. Por ejemplo, esta sumada con esta nos daría x más 1x más. La suma es la misma, ahí le ponemos el signo menos y luego esta nos dice que necesitamos el producto es x a la menos 1 sobre x más 2 y pues el cociente, vean que el cociente nos queda exactamente igual. Entonces el cociente también es, aquí en este caso nos está coincidiendo. Bueno, vámonos muchos para que veamos ahora lo que realmente sería las funciones. Nosotros ya hicimos la discusión, ya analizamos el dominio y el contradominio. Ahora lo que nos dice es esto. Dice, conforme la función. Es decir, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir, primeramente, voy a escribirlo de esta forma, porque aquí nos está pidiendo la evaluación. Entonces, lo dice lo siguiente. Yo quiero que tenga la función g de f en x. Esto es lo que nos dice. Y después evalúalo. Yo ya tengo mis funciones. Ya tengo mi función f y ya tengo mi función g. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vean cómo me está indicando. Entonces, lo que voy a hacer yo, voy a sustituir a la función f en la función g. Primero lo tengo que hacer en forma algebraica y luego lo tengo que hacer, ya después tengo que darle el valor. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda? En donde esta es mi función x menos 1, esta es la g, pero quiere que haga la composición. Entonces, pues lo hacemos de la siguiente manera. En x, voy a ver quién es x, en este caso es la composición de la siguiente. En este caso tengo x cuadrada menos 1. Esta es la composición. Pero no solamente me pide la composición, sino también me pide evaluar cuando x toma el valor de 3. Pues bueno, si cuando él toma el valor. Vean que es exactamente lo mismo. Al principio cuesta un poquito de trabajo verlo, pero vean, primero lo hacemos en forma algebraica y después que tengo la forma algebraica nada más sustituyo. Entonces decimos que si x toma el valor de 3, entonces es 3 por 3, me da 9 menos 1 y esto me da 8. Entonces ahí está la primera composición, muchachos. Luego, me está pidiendo la 9, lo mismo que en función de f. Esto es lo mismo. Y vamos a ver si existen. No todas existen, precisamente por eso vimos los dominios. Entonces, mi función algebraica que yo ya tengo aquí es x. Entonces, en este caso tengo x cuadrada menos 1. Y vamos a ver si evalúo. Aquí no hay ningún problema porque vean que Aira nos dice que x toma el valor de menos 2. Si ustedes observan, la función está definida para x diferente de 1. No puede ser 0 porque si es 0 esto se vuelve negativo. Entonces, al hacer mi composición de menos 2
Esto nos da menos 2 al cuadrado, menos 1. Esto es 4, menos 1 me está dando el valor de 3. Realmente tengo dos valores, ¿sale? Uno positivo y uno negativo. Vamos a hacer la que sigue. Vean, esta misma función me la está repitiendo para estos valores. Digo, todavía tenemos un poquito de tiempo. Entonces lo único que voy a copiar es esta función que tengo realmente aquí, que es x cuadrada menos 1. Entonces la podemos hacer. Y para este caso todas se van repitiendo como x cuadrada menos 1. Entonces vamos a ver si efectivamente esta función g de f de x es igual a esto. Aquí en este caso tendría un noveno. Tengo un tercio, tendría un noveno menos 1. Entonces vean que esta función no pertenece a los reales, es decir, no está definida, pertenece a los complejos, porque si esto hacemos nosotros la operación, no existe, es un número complejo. Ahora vamos a ver qué pasaría con esta otra. G de f en x nos estaría dando la función tal y como la tenemos, pero tampoco puede ser uno. ¿Por qué decimos que no puede ser uno? Dices, oye, pues que ni siquiera lo estás evaluando. Pues precisamente porque en el dominio decimos que el dominio no puede ser uno. ¿Por qué razón? Porque se hace cero, entonces tiene que ser diferente de uno. Entonces, esta composición no pertenece a los reales. Ahí está, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Perfecto, muchachos. Así, con toda la actitud vamos a ver qué nos depara esta cosa que dice aquí en estos ejercicios de la 22 a la 32 se determine las funciones. Vean, aquí tenemos los dos casos. Generalmente en la literatura, este caso que voy a subrayar en amarillo es el más frecuente. Tengo dos funciones y generalmente lo que hago, tengo la función f, la función g, lo que hago es que sustituyo g en x. Lo que sí es raro es encontrar esta otra, que haga lo opuesto, es decir, que tenga esas mismas funciones y que ahora sustituya f en x. Pero vamos a hacerlo. Ahora, antes de hacerlo, vamos a examinar los dominios. ¿Cuáles son los dominios? Por ejemplo, para la función f de x, que vamos a poner en amarillo, la función f de x, lo que nosotros tenemos es que x tiene que ser positiva, es decir, para el dominio de esta función, x debe ser positivo o cero. Y en el caso de la función x cuadrada, esta no importa, pero su contradominio va a ser de 0 hacia infinito, precisamente porque es una parábola que está sobre el origen. Entonces vamos a evaluar justamente cómo sería. Por ejemplo, ya tengo las dos funciones, entonces la primera, vamos a ponerle aquí el caso A. Me pide f de g en x, entonces lo que hago es esto. Voy a sustituir f en g. ¿Y cómo me queda la sustitución? Pues bueno, tengo una función, la voy a tener anidada de esta forma. Entonces busco quién es mi función f. Mi función f es esta. ¿Sale? Entonces donde yo tenga la x cuadrada, la sustituyo. Entonces tengo x cuadrada de x más 1. Ahora, ¿esto qué me queda? Este valor prácticamente es x cuadrado y me queda x más 1. Aquí hay que poner hay que poner atención, muchachos. Aquí yo tendría dos valores más menos 1. Pero vean, esto lo puedo reescribir, lo voy a escribir con rojo. Lo puedo reescribir así. En una forma, eh, en la forma estricta, para que a mí no se me olvide
¿Por qué estoy escribiéndolo de esta forma? Para que no se me olvide que tengo dos valores. El absoluto me está representando la parte positiva y la parte negativa. Si nosotros graficáramos esta sección, tendríamos que aquí en 1 tendríamos un- una V de esta forma. ¿Cómo sé que tiene esta forma? Porque esta es mi variable que pasa por el origen, pero vean que no pasa justamente por el origen. ¿Por qué razón? Porque está desplazada una unidad hacia la derecha. Entonces, por eso tengo este valor. Entonces, la primera composición es esta. Ahora, ¿cómo compongo lo opuesto? Es decir, ahora me pide G de F en X. Aquí, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo opuesto. Voy a buscar, voy a sustituir, ya no sustituyo números, sino ahora sustituyo valores de la función. Entonces, esto lo puedo reescribir como sigue. La función es G y lo que voy a tener es F de G en X. Entonces, busco primero quién es G. G es este valor. ¿Sale? Entonces voy a sustituir más bien F en X. Entonces, si hacemos esto, vemos que va a ser X más 1. Y lo que tendremos ahora es el cuadrado. Entonces, como pueden ver, a pesar que son composiciones, a pesar que son las mismas, bueno, más bien son las mismas variables, vean cómo cambió la función. Por ejemplo, para f en g, tengo el valor absoluto más 1, mientras en el caso opuesto, tengo la función, pero esa función es cuadrática. Y nuevamente tengo que respetar los dominios y contradominios. Ahora vamos a ver esta y ahorita hacemos preguntas, ¿vale? Aquí tengo exactamente el mismo caso. Me dice que las componga, entonces, ¿cómo las componemos? Es decir, cuando hablamos de composición de funciones, ya menos lo que estamos viendo es que tenemos dos funciones, una f, una g. Vamos a tener una nueva. Entonces, en este caso nos dice, haz esto. Bueno, pues seguimos la nomenclatura que viene en aire y todos los libros de la álgebra que tratan del tema. Y tengo esta función. Entonces, busco primeramente quién es, quién es f. F es esta función. Y luego me dice, pues sustituye realmente g de x en f. Entonces, pues lo hacemos. Vemos la raíz radical. Hay que tener cuidado. Aquí tenemos 2. Ahora, esta por leyes de exponentes, nosotros la podemos obtener porque si tenemos x menos 2 al cuadrado por un medio, pues me da nada más 2. Y ahora para no olvidarme de lo que hice anteriormente, digo que x menos 2. ¿Por qué razón? Porque aquí voy a tener realmente tengo dos raíces. Tengo un valor positivo y un valor negativo. Para que no se me olvide, entonces le pongo el valor absoluto. Ahora, me pido lo opuesto. Me dice, bueno, pues ya tienes esto, ahora haz lo opuesto. Entonces, bueno, pues hacemos lo opuesto. Entonces, nos marca en lo siguiente. Esto al principio, muchachos, es decir, cuando uno lo ve, como uno no está acostumbrado generalmente uno está acostumbrado a sustituir números en la función, pero aquí lo que hacemos es que estamos sustituyendo una función dentro de otra función. Por eso, al principio es un poquito raro, pero eso les va a ser muy útil cuando lleven sus materias de microeconomía. Bueno, entonces, esto es f de x. Entonces vamos a buscar. Esto lo que tengo que hacer ahora es que sustituyo f en g. Entonces buscamos a f, es esta función, y donde vea x, la sustituyo. Entonces vemos que x tiene el valor de 2, x menos 1. Entonces decimos que 2 más x menos 2 al cuadrado. Y vean, aquí podemos simplificar. Inclusive nos queda x. Con esta x,
aplicamos leyes de exponentes, y ahora lo que obtengo es nuevamente el valor de x. Entonces vean cómo son cada una de las funciones. Aquí tengo que conservar, ¿por qué razón? Porque tengo dos valores. Acuérdense que cuando tenemos un valor en la calculadora, solamente nos está dando el número positivo, pero también tiene un número negativo. Entonces, hay que ser también cuidadosos, muchachos, de los dominios. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Que ustedes vean primeramente paso uno, vean el dominio de cada una de las funciones y el contradominio. Después, con esa información, hacen la composición. Y con la composición ustedes les van asignando los valores absolutos o no. Depende de dónde están definidas. Preguntas hasta aquí, muchachos. Vamos ahí bien. ¿Cómo vamos, muchachos? Gracias. Vamos Muy bien, bien, vámonos. profe. ¿Vale? No nos escuché, muchachos. A ver, aquí. Alguien de sus compañeros ya se puso a girar sobre la silla. Ah, ok, muy bien, está en la 1. Muy bien, muchachos. Sale, pues entonces ahí estamos bien. Bueno, ahora vámonos. Si no hay ningún problema con esto, voy a ir salvando para en la tardecita mandarles la información. Y ahora, pues, ¿qué es lo que viene, muchachos? Pues vienen problemas de aplicación. Ya los problemas de aplicación tienen que ser los problemas que vienen vinculados a lo que es la microeconomía. ¿Por qué razón? Porque en el siguiente trimestre ustedes estarán con sus profesor o profesora de microeconomía. Entonces, esto sería engañoso decirles que van a ver lo mismo, pero por lo menos ya llevan los fundamentos y allá los van a ver más claros. Entonces, es para que ustedes se vayan familiarizando. Ok, muchachos. Entonces, vamos a ver qué nos preguntan esos programas de aplicación. Nos dicen la función de ingreso. Nuevamente volvemos a ver lo mismo. Entonces, ahora lo que tenemos es una función como la que está aquí. Dice la demanda de cierto artículo está dada por esta función. Ahí la tenemos, vamos a subrayarla. Entonces, esto lo que tenemos es la demanda. Entonces, en este caso, nos dice donde P es el precio por unidad del artículo. Y luego trae más información. El ingreso mensual obtenido de las ventas de este artículo está dado por esta función. Entonces, aquí nos pregunta cómo depende el ingreso de las unidades que nosotros vendemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, es acordarnos cómo es el ingreso. Que vamos a acordarnos. El ingreso va a ser esta variable en donde tengo P de X unidades. ¿Qué es esto? ¿Qué es P? Es el precio y las unidades a las que yo voy a tener. Obviamente, entre más unidades yo tenga, más ingreso voy a tener. Vean que las dos funciones son directamente proporcionales. Entonces, vean, el ingreso viene dado de esta forma. Vamos a ponerlo en rojo. Viene dado de esta forma. Y ahora lo que necesito es sustituir quién quién es, eh, quién es el ingreso. En este caso, nosotros podemos decir que el ingreso, al ver la función, tiene que depender en forma cuadrática, pero vamos a demostrar. Aquí simplemente vean, ustedes recuerdan que cuando vimos en la sesión anterior máximos y mínimos, esto era una función cuadrática, pero vamos a revisarlo. Por ejemplo, me dice que X es prácticamente 2000 menos 15P. Y luego el ingreso está dado por esta forma. Entonces, pues P, lo que tendremos que hacer sería graficarlo
y ver que efectivamente es una función cuadrática. Entonces voy a tomar a P. Para Malway, lo que voy a hacer es que le voy a dar el valor de X y vamos a ver que efectivamente es una función cuadrática. Entonces déjenles cambio la pantalla. Les cambio la pantalla y ahí está el navegador. Aquí está. Esta generalmente luego Malway no lo reconoce. Prácticamente Malway solamente le conoce a X y a Y. Entonces, aunque sea P, la voy a poner como 2X en lugar de P y esta la voy a poner como 15X al cuadrado y nosotros vamos a suponer que son la misma. Entonces, ahora veamos cómo tiene la función. La función tiene que abrir hacia abajo. Entonces, déjenme ver aquí el gráfico. Y creo que no nos está dando la escala adecuada. Pero muy seguramente viene hacia abajo la gráfica para que nosotros podamos obtener el mínimo. Entonces, la respuesta a esta pregunta es prácticamente esta función depende en forma cuadrática. Entonces aquí le vamos a poner. Le ponemos una dependencia. ¿Cómo lo sabemos? Por este número. Dependencia cuadrática. Eso así la depende. Ahora vamos a ver la otra función. Esta función, pues, este relativo corresponde a una reacción química y nos dice lo siguiente. La velocidad a la cual un químico se produce en cierta relación depende de la temperatura, ¿sale? Entonces vamos viendo la dependencia. Dice la velocidad depende de la temperatura, ahí está. Y luego de acuerdo a esta función que tenemos aquí, y luego lo dice a la vez, si la temperatura varía de acuerdo a esta función, que en este caso esta función es el tiempo. Entonces vean, tenemos tres variables. Como es una reacción química, tenemos la primera instancia que la velocidad depende de la temperatura y la de temperatura depende a la vez del tiempo. Y precisamente en el enunciado nos dice, exprese R como una función del tiempo y evalúe cuando el tiempo vale 2. Aquí yo con este problema luego no sé qué valor tenga porque nos dice 2, pero 2 no sé qué sean muchos, si son minutos, segundos, horas, días, no sé. Entonces generalmente le pongo que son 2 unidades de tiempo. Entonces aquí le ponemos que cuando t sea 2 unidades de tiempo. Entonces, como pueden ver aquí lo que tengo, pues es una composición. Entonces, vamos a ver cómo viene la composición. Nos dice que R es esa función, entonces vamos a componerla. Entonces, R va a ser la composición de quién? De la temperatura, y a su vez la temperatura pues depende del tiempo. Entonces, en este caso, pues hacemos lo mismo. Decimos que la temperatura en este caso es T a la quinta. Entonces, T lo sustituyo en R y lo que nos queda es lo siguiente. T a la quinta tengo 3. T más 1 a la quinta más 3 veces el radical, pero el radical es 3 veces t más 1 y ahí se acaba, ya se acaba nuestra función. Bueno, entonces esta sería la función tal y como la tendríamos, pero vean que a su vez nos dice evalúala cuando tienes
2 unidades de tiempo, pues vamos a evaluarla. Esta es la función en sí. Todo esto que está aquí escrito es la función en sí. Entonces ahora sí vamos a evaluarla cuando la R en T sea igual a 2 unidades de tiempo. Entonces vamos a checarla. Tengo aquí 3, aquí tengo 3 más 1. Aquí está muy raro. Es correcta la función. Aquí me está dando 3 más 1. No, perdón, 2, estoy viendo otra cosa. 2 más 1. Y luego tendríamos toda esta función a la quinta. Y luego tengo 3. Y luego tengo 3 por 3, perdón, 2 más 1 me da 3. Y eso es lo que tengo. Entonces, en este caso tenía 3. Aquí tengo 3 más 1 me da 3 por 3 a la quinta. Aquí estamos ocupando leyes de los exponentes. Esto que tenemos aquí es 3. Esto sería 3 al cuadrado. Esto sale por un 3. Si hacemos todas las operaciones, esto me da 3 a la 6. 3 a la 6 más 9. Entonces, ¿esto a cuánto es igual, muchachos? Si alguien tiene por ahí una calculadora, porque es 3 a la 6 más 9. No sé cuánto sea. Si alguien me puede escribir en el chat, por favor. Mientras yo checo las operaciones. 738. 700, muy bien, 738, pues eso es lo que es esta relación. Como prácticamente no nos da ningún valor, pues así la deja. A ver, entonces, después pues este sería el valor que estaría teniendo la función. Digo, no tenemos más información. Ahora, vámonos con una más. Creo que con esta ya terminamos, jóvenes. Es esta otra. Y creo que la noción es un poquito largo. Bueno, realmente los problemas son mucho, ¿cómo les diré, muchachos? El, como que como que se ve muy aparatoso el enunciado, pero realmente son sencillos. Y dice el número de viviendas construidas por año N, o sea, este va a ser N, ¿no? Esta va a ser nuestra variable, depende de la tasa de interés hipotecaria R, de acuerdo con esta fórmula. Entonces aquí está la información inicial, ¿vale? Luego, donde dice N, están millones. La tasa de interés actualmente es del 12%. O sea, R, aquí ya tenemos los valores. Y se predice que disminuirá al 8% en los siguientes 2 años. Y con esta información tenemos esta nueva función, ¿sale? Entonces aquí nuevamente tenemos una composición de funciones. Luego tenemos más información, donde T es el tiempo medido en meses. A partir de ahora, luego nos exprese N como una función del tiempo, calculando el valor cuando T es igual a 6, pero aquí tampoco tiene unidades. Yo supongo que por la información que nos da, T debe ser meses y la otra debe ser segundos, pero bueno. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aquí, pues nuevamente, la composición de funciones, que es N composición de R, y que todo depende de T. Entonces, si hacemos esto, tendríamos N R, R de T. ¿Y qué nos lleva a pensar todo esto? Es que donde vea R, voy a sustituir en N, es decir, voy a hacer esta sustitución. Entonces, vamos a ver si aquí lo tendríamos. Entonces, ya para que nos quede todo como función del tiempo. Entonces, donde veamos la R, vamos a sustituir todo esto. Entonces, tengo 50
50 que va a ser 100 más R, pero más R, ¿quién es? R al cuadrado va a ser todo esto que está aquí. Entonces es 12, 8T en T más 24 y todo esto al cuadrado, ¿ok? Entonces ahí, pues, yo no le veo una forma de simplificarlo, muchachos, entonces hay que tener mucho cuidado aquí cuando hagamos las operaciones. Entonces ahora lo que nos pide es, justamente esta es la composición. Ya no habría más que hacerlo, porque si nosotros la desarrollamos, bueno, la podríamos desarrollar, pero nos quedaría una cosa, pues, ¿cómo les diré, muchachos? Yo sería de la idea de dejarlo así y hacer la sustitución, pero también lo podríamos ir desarrollando. Entonces vamos a sustituir el valor cuando t vale 6. En este caso tenemos nuestra función en 6. Este 50 nos queda en el numerador. Vamos a ver si podemos simplificar aquí algo. Tenemos más 12 y aquí tenemos 8 por 6 nos va a dar 48. Y aquí tendríamos 6 más 24. 6 más 24 nos da 30. Y todo esto al cuadrado. Con mucho cuidado, muchachos, por favor, evalúen la función y díganme cuánto les da. Es que tienen por ahí su calculadora. Déjenme ver si yo tengo una por aquí en la mano para evaluar la función. Vamos a ver cuánto. Ya encontré mi calculadora. A ver cuánto nos da esto. Nos daría 50. 0.24. Nos da 0.24. Entonces, a ver, no sé. Los demás muchachos, ¿cuánto les da? ¿Qué vamos a poner el número que nos está dando su compañera? A ver qué les dan los demás. Entonces, lo que su compañera nos les da ese número. ¿Cuánto les da, muchachos? ¿A su compañera tiene un valor? ¿Sí coinciden con su compañera?
A mí también me da 0.24 muchachos. Muy bien, entonces vamos a checar. Ok, entonces me da 0.024. Ahora, si nosotros, pues nosotros revisamos el enunciado, pues como que no nos sería coherente. ¿Por qué razón? Porque nos está diciendo que este es el número de viviendas. Ahora hay que revisar otro dato. Vean, en este caso nos está diciendo que n está en millones, ¿vale? Ay, perdón, aquí con el numerito este. Esto está en millones, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar este precisamente por 1.000.000, entonces vamos a multiplicarlo por 1, por 10 a la 6 y vamos a ver cuánto nos da. Ese es el dato que nos falta. Esto que multiplicarlo por 1.000.000 y haciéndolo nos estaría dando el valor de 240.000. Bueno, es que tengo todas las cifras. Eso es lo que nos estaría dando entonces son 240.000 viviendas. Generalmente cuando me entregan este resultado, muchachos, me dicen que es 0.24, pero hasta ahí se quedan. Entonces, la clave es que esto hay que multiplicarlo por 1.000.000 y vean que ahora sí ya nos está dando un número coherente. Pues esto es lo más representativo, muchachos, de prácticamente de toda esta unidad que son composición de funciones. No sé si haya dudas o hay alguna pregunta. Yo, profe, Sí, es que lo que entonces, pasa es que hice la operación no, o sea, me salieron 240.000 nada más, no sé, de los 200, ya la de las viviendas ya lo estuvo final ahí. aquí, ok, vamos a hacerlo paso a paso. No, o sea, en el resultado final que dice Ajá, 240.200, ajá. yo tenía nada más, a mí me resultó 240.000 nada más. Ah, pero cerrado, ¿no? Ajá. Ah, es lo que pasa, Citlali, es que yo ocupé todas las cifras de la calculadora. Por ejemplo, lo podemos hacer así. Lo podemos hacer así. Vean, aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo en rojo. Aquí vamos a evaluándolo y vamos a ocupar todas las cifras. Por ejemplo, este nos queda así tal y como está. No hay ningún problema. Luego tenemos 12 y aquí tenemos 48. Tenemos 48 entre 48 entre 30. Esto lo simplificamos y esto nos va a dar 8 quintos. 8 quintos al cuadrado. ¿Sale? Entonces, haciendo las operaciones en la calculadora, esto, por ejemplo, este 50 nos queda tal y como está. Luego, con su misma calculadora, hagan lo siguiente. Eh, vamos a hacerlo de esta forma. A 12, réstenle 8 quintos. Lo pueden hacer con su calculadora y les va a dar 52. Como dijimos que lo vamos a hacer aquí, esto nos va a dar, esto va a ser 50, esto va a ser 100 más 12 menos 8 quintos. Y haciendo toda la operación, esto me va a dar 52 sobre 5. Y ahora esto hay que elevarlo al cuadrado. Esto ya lo podemos hacer con la calculadora. Entonces, esto por favor háganlo con su calculadora. Son 52 quintos al cuadrado. Y le sumamos el 100. Entonces esto nos va a quedar como... Esto es lo que me está dando. Miren, lo que estoy anotando aquí es lo que me da la calculadora. 52,04 sobre 25. Si hacemos toda la operación, entonces nos da, nos da el, nos da el resultado, pero nos da el resultado con todas las cifras decimales, es decir, este resultado lo voy a poner aquí, a mí me da punto 240, 199, y bueno, vienen más numeritos. Entonces, si ya lo multiplicamos por millón,
pues esto ya quedaría redondeado a 240,200. Ya no, ya chéquenlo, muchachos. Vayan haciendo pasito por pasito, porque o sea, lo que nos dijo Citrel es correcto, pero ella solamente tomó pocos dígitos. Ah, sí, es cierto. Sí, cuando tomamos pocos dígitos, bueno, realmente no hay mucho problema entre uno y otro, porque imagínense, ahora sí, alértense cuando les dé otro número, no sé, cuando les den 400,000, una cosa así, pero entre 240,000, 242,000, 240,000, 200 no hay mucha diferencia. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, que tengan por ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien, muchachos. Entonces, miren, ya con eso finalizamos nosotros. Eh, por ahí, si tienen alguna actividad pendiente, por favor envíenla. Acuérdense que estamos ya en la octava semana y prácticamente estamos prácticamente a un mes, muchos técnicamente, de terminar. Entonces, los que falten, ya sea que le manden a la profesora Jennifer o a un servidor y les habilitamos las actividades. Yo de preferencia, muchachos, me gustaría que me dijeran, oye, ya sea a mí o a la profesora, ya tengo estas actividades que por alguna razón, por lo que ustedes quieran, no las pudimos enviar para que ya sepamos quiénes son y ustedes las envíen. ¿Sale? Bueno, muchachos, pues muchísimas gracias. Espero estar la siguiente semana con ustedes. Y pues, ahora sí, cualquier cosa estamos en el chat, muchachos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, jóvenes.